Los católicos tenían una prohibición de prestar dinero. Básicamente a los judíos se les deja el trabajo de ser quienes prestan el dinero. Entonces ellos, claro, amasan grandes fortunas. Ubiquémonos en la Europa del siglo XIX. Es cuando están surgiendo las raíces de lo que va a ser el nazismo y el sionismo. Surgen de las mismas ideas. La declaración de Balfour le da este apoyo por parte de una potencia imperial al sionismo. Entonces es donde empiezan a surgir empoderadas algunas organizaciones terroristas, militares o paramilitares en la región de Palestina. Por ejemplo, la más grande y la principal surge en 1920, se llama la Haganá. La Haganá es la base de lo que hoy es el Estado de Israel y es una organización terrorista. ¿Qué hubo, gente? Tenemos a Daniel Trejos, un historiador que ustedes ya lo conocen, ha estado aquí. El que nos contó, por ejemplo, cómo fue la conquista de América, pero de verdad, lo que de verdad pasó. Esa diferencia que nosotros no habíamos entendido de 13.000 años entre los conquistadores españoles y los que ya estaban en América. Hoy me encantaría que habláramos con él de lo que es Israel, el Estado de Israel, cómo se formó, qué pasó, todo lo que está sucediendo hoy en día. Y fíjense que estamos en un día en el que esta semana, por ejemplo, está Israel intentando meter mano en África. ¿Qué está intentando hacer Israel con eso de reconocer estados en África? ¿Qué interés tiene Israel en todo eso? ¿Cómo ha sido el proceso de Israel en todas estas guerras que ha lanzado una tras otra los Estados Unidos? ¿Cuál es el proyecto sionista a nivel nacional, a nivel internacional? Nosotros los colombianos somos orgullosos de estar en uno de los pocos países que desde hace ya bastante, desde el principio, se plantó frente al genocidio gracias al valor del presidente Gustavo Petro a cortar relaciones comerciales con ese país. Ya está entrando Daniel Trejos. Díganme desde dónde se conectan y gracias por estar ahí. Daniel, bienvenido. Gracias, Pablo. Encantado de estar acá nuevamente. Y siempre feliz de conectar con tu público y muchas gracias. Pedirles que si no se han suscrito, suscríbanse a este increíble canal para que este proyecto que tiene mi gran amigo Pablo pueda extenderse y crecer muchísimo más. La verdad es que si este programa lo ve gente es gracias a que traemos personas como tú que nos cuentan cosas que queremos saber. Así que bueno, hermano, para empezar, ¿qué opinas? Seguimos en pleno genocidio. En mi país, Costa Rica, se está intentando firmar un tratado de libre comercio con Israel, un tratado de libre comercio que se escribió a puerta cerrada, se firmó a puerta cerrada y solo falta la aprobación en la Asamblea Legislativa y todavía la gente no sabe cuál es el contenido de este tratado de libre comercio, no sabemos en qué nos va a afectar, apenas está empezando a conocer algunos elementos de este tratado de libre comercio. Entonces esta hipocresía total de los países que se dicen defensores de la paz, pero que luego por debajo de la mesa hacen tratos con un Estado que está haciendo un genocidio. Es indignante ver cómo tuvimos 2 años prácticamente de transmisión en directo de los crímenes, donde no se ha respetado ninguna tregua. El mismo día que se firmó la tregua para sentarse en la mesa entre los líderes de Palestina e Israel, mediados por Egipto, el mismo día Israel empezó a bombardear y no ha parado. Todos los días ha hecho bombardeos en campos de refugiados, ha hecho bombardeos en zonas donde se hace entrega de ayuda humanitaria y nadie dice absolutamente nada. Entonces, para mí, esto es uno de los ejemplos más claros de cómo las políticas de Estado no responden a intereses morales ni éticos, simplemente a los intereses espurios de quienes gobiernan. Bueno, a los intereses o a los chantajes, y aquí te voy a poner una foto. Este señor ya lo desaparecieron, pero seguimos teniendo a este presidente de Estados Unidos. ¿Qué opinas de el Mossad, del círculo alrededor de Jeffrey Epstein y de este presidente de los Estados Unidos absolutamente impresentable? Aquí hay que tener claro un par de cosas. En primer lugar, la existencia del Estado de Israel depende del apoyo de los Estados Unidos. Sin los Estados Unidos, el Estado de Israel no puede existir, no tiene cómo existir. Lo que es el Gran Israel necesita territorios del sur del Líbano, del sur de Siria, de Jordania, de Egipto. Ellos pretenden expandirse más allá de sus fronteras y este conflicto está en contraposición con los mismos intereses de los otros países que lo rodean. Va a necesitar de una potencia como lo es Estados Unidos para poder seguir existiendo. Los miles de millones de dólares anuales que entrega
los Estados Unidos e Israel es para que Israel pueda seguir existiendo y seguirse defendiendo. Sin eso no puede existir. Por lo tanto, ellos tienen la obligación y la necesidad de controlar cualquier política que venga de cualquiera de los dos partidos de Estados Unidos. Necesitan controlar y no dejar a la suerte lo que Estados Unidos vaya a decidir. ¿Qué tan legítimo es ese Estado de Israel? ¿Qué tan cierto es que esa gente llevaba ahí miles de años? ¿Qué tan cierto es que ellos tienen derecho a ese territorio en Palestina? El reclamo histórico es lo que muchas veces es historia tergiversada, ¿no? Ese revisionismo. Cuando ellos hablan de que las poblaciones palestinas son migraciones árabes, ellos están mintiendo, digamos, tergiversando un poco, porque los estudios genéticos nos dicen que las poblaciones cristianas palestinas y las poblaciones musulmanas palestinas, entendiendo que palestino no es una religión, es una identidad nacional, estas poblaciones son los que tienen más relación con los antiguos hebreos, ¿no? Los judíos de hoy son en su mayoría poblaciones europeas que de alguna u otra manera accedieron al judaísmo a través de migraciones, porque hay algo que tenemos que entender muy claro. Cuando ellos dicen que los judíos fueron expulsados de Israel o de Judea por los romanos después de la destrucción del segundo templo por Trayano, están tratando, digamos, de aprovechar la confusión histórica para decir que ellos fueron expulsados. Pero nosotros tenemos que allá existían reinos judíos en el norte de África mucho antes de eso, es decir, los judíos ya habían salido o el judaísmo ya había salido de esa región mucho antes de esta diáspora. Por ejemplo, tenemos comunidades judías ya helenizadas, es decir, con cultura griega en regiones del Imperio Romano. Por ejemplo, Pablo en sus escritos nos habla que él viene justamente de unas de estas regiones que ya existían hace muchísimo tiempo. Entonces, ellos nos dicen, bueno, nos expulsaron y luego ahora queremos volver. De muchas de estas poblaciones en el norte de África eran poblaciones bereberes que habían adoptado el judaísmo. Los házaros eran poblaciones del Cáucaso que habían adoptado el judaísmo, no eran poblaciones hebreas. Y muchas de estas migraciones después se van a Europa, por lo que tenemos poblaciones europeas que son judías, pero que no vienen, digamos, de las poblaciones hebreas, ¿no? Y muchas de estas poblaciones hebreas, anteriormente judías, algunas se cristianizan. Recordemos que el cristianismo es iniciado como una secta del judaísmo, parte del judaísmo para seguir las enseñanzas de Cristo, pero son poblaciones judías y otras poblaciones después y se convierten al Islam. Pero no es que se desplazan de ahí, sino que muchas de estas poblaciones se mantienen, ahora musulmanas, y son las poblaciones que hoy conocemos como los palestinos y otras poblaciones de esta región. Por eso se dice entonces que el pueblo palestino es realmente un pueblo semita. Correcto. Al final, los pueblos semitas son los pueblos que hablan lenguas semíticas, ¿no? Existen muchos, los asirios, los arameos, los pueblos árabes, los mismos hebreos, ¿no? Son pueblos semitas. Entonces, cuando se habla del antisemitismo, usualmente se conoce como el antisemitismo por las raíces antisemitas de Europa en contra de los judíos, pero realmente los pueblos semitas no son solo los judíos. ¿Y entonces un judío házaro como Benjamín Netanyahu no es semita? No es semita, digamos, en el sentido étnico de la palabra, no es semita tampoco en el sentido lingüístico de la palabra, porque él es originario de una región entre Polonia, Bielorrusia, Ucrania. Estas regiones son donde la mayoría de estos judíos vienen. El apellido original de Netanyahu es Milikovsky. Él habla, digamos, hebreo, porque el hebreo se inventa nuevamente en el siglo XIX, y cuando digo se inventa es que el hebreo ya para el tiempo de Jesús era una lengua muy minoritaria, litúrgica, hablada únicamente en las ceremonias litúrgicas y religiosas. La mayoría de las poblaciones judías hablaban arameo, Jesús hablaba arameo, por lo cual el hebreo tenía más de 2000 años de ser una lengua muerta, y algunos lingüistas empiezan a tratar de rescatarla. De hecho, inicialmente lo que se iba a proponer como el idioma oficial en Israel era principalmente una variante de alemán. Y ellos lo que hacen es traer nuevamente el hebreo a la vida, digamos, para que la gente entienda. Una lengua muerta es una lengua que ya no se habla naturalmente por alguien, como sería el latín, como sería el griego antiguo, son lenguas muertas. El hebreo era una lengua muerta. Ellos lo traen a la vida y toman préstamos de otras lenguas semíticas, como es el arameo, como es el árabe,
y tratan de reorganizar este nuevo hebreo y lo traen a la vida y lo hacen como la lengua oficial. Entonces estas poblaciones que vienen de Europa no hablan hebreo, hablan algunas lenguas, hablan ruso, hablan polaco, hablan, digamos, alemán o lenguas europeas. Y tengo un fan que se llama como tú, se llama Daniel. Este chico es un chico bastante joven, tiene 20. Creo que vive, me parece que es en... ¿Dónde es que vive Daniel? Escríbeme ahí. Me parece que es en Bogotá, ¿no? Y él siempre que puede yo no sé cómo se dice, nos sintoniza, nos oye, nos ve, bueno, lo que sea. Y aquí lo tenemos y me está haciendo unas preguntas que me dice, por favor, quiero que me conteste esto. ¿Qué es eso del sionismo? Que yo lo entienda. ¿Qué es eso del sionismo? Es una ideología nacionalista. Eso sería como el resumen. Ideología nacionalista es un nacionalismo. Ubiquémonos en la Europa del siglo XIX. Es cuando están surgiendo las raíces de lo que va a ser el nazismo, ojo, esto es muy delicado, el nazismo y el sionismo y otros nacionalismos de Europa, ¿no? Surgen de las mismas ideas. Porque Daniel, pero ya antes había odio a los judíos, ¿no? Había un antisemitismo europeo y acontecimientos que como que, sobre todo en Europa del Este, hicieron que se desarrollara ese sionismo, ¿no? Claro, pero ello, digamos, es uno de los elementos que le da el origen justamente al sionismo. Hablemos, por ejemplo, que estamos en Alemania, ¿no? Alemania no es la Alemania que conocemos hoy, es una Alemania fragmentada, pequeños reinos, diferentes incluso religiones, hay algunos protestantes, otros católicos. Tenemos las guerras napoleónicas, ¿verdad? Alemania ha sido ocupada por Napoleón, humillada. Entonces empiezan estas poblaciones alemanas a articularse. Lo que pasa es que esta misma articulación está dejando por fuera algunas poblaciones. Ellos están tratando de decir, bueno, después de la Revolución Francesa, el pueblo es el soberano. ¿Pero qué es el pueblo exactamente? Y ahí es donde empiezan a definir qué es un alemán y qué no es un alemán. Y justamente es donde empiezan a quedar por fuera poblaciones. Y estas poblaciones, algunas de ellas son los judíos, los gitanos y otras poblaciones. Entonces, por culpa de las etiquetas, ¿no? El problema es estar etiquetando todo. Claro, hay diferentes, por eso te decía, hay diferentes formas de nacionalismo, pero en Europa, en este periodo, sí están categorizando a las personas por algunos elementos, y es donde vamos a encontrar lo que se llama el etnonacionalismo, es decir, nacionalismo con base étnica. Ya estamos hablando, por ejemplo, Fichte, cuando escribe una cosa que llaman los discursos a la nación alemana, que está diciendo qué es la nación alemana y qué es lo que quiere decir él. Está diciendo, la nación alemana tiene un destino, pero este destino no puede cumplirse, dice Hegel, si no tenemos un Estado. Entonces, ya ahora estamos articulando dos realidades. Estamos articulando la nación como comunidad lingüística y comunidad étnica, definiendo qué es un alemán, pero ahora esta nación tiene que tener un Estado, y es donde están surgiendo los Estados-nación, lo que vamos a conocer como los Estados-nación. Esto también se incorpora dentro del pensamiento de algunas otras poblaciones. Entonces, luego tenemos, por ejemplo, al principal ideólogo del sionismo, Herzl, que vive en un imperio, pero él dice, bueno, es que los imperios están fragmentándose ya. Imperios que incluyen poblaciones de mucho tipo. Por ejemplo, el Imperio Otomano incluía poblaciones turcas, incluía serbios, incluía poblaciones cristianas de diferente credo, ortodoxos, católicos y demás, búlgaros. Entonces son imperios multiétnicos, pero se están fragmentando. Y cada uno de estos grupos ya está incorporando estas ideas para tratar de buscar ellos como su propia comunidad lingüística y étnica, su propio Estado. Pero los judíos no lo tienen, están dispersos en diferentes naciones. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Cuando Herzl escribe El Estado Judío, que es un libro que es la base del sionismo, lo que está diciendo es, los judíos como comunidad lingüística y étnica necesitamos un Estado. Y ahí es donde surge judíos perseguidos, judíos rechazados, judíos que no pertenecen, digamos, entre comillas, no pertenecen a los estados que se están formando, porque los mismos estados, las mismas comunidades están rechazándolos, entonces están buscando la forma de ellos mismos poder tener su autodeterminación, y autodeterminación significa tener su propio estado. Bueno, a ver si hasta aquí me he enterado un poquito de la cosa. Había una situación en Europa en la que había por parte de Alemania una necesidad de ver qué somos, ¿no? Entonces empiezan a poner etiquetas. Necesitamos un estado. Por otra parte, se está fragmentando el Imperio Otomano, ¿no? Entonces están dando como las bases de el antisemitismo europeo, y por otra parte se están dando las bases para que se desarrolle el sionismo.
¿Es más o menos eso? Claro, claro, sí, sí, sí. El Imperio Austrohúngaro, que es de donde es Herzl, se está fragmentando, el Imperio Otomano se está fragmentando, el Imperio Ruso se está fragmentando. El Imperio Otomano es importante porque Palestina pertenece al Imperio Otomano. La región de Palestina justamente va a quedar en manos de los británicos, ¿no? Pero el punto de que se fragmente el Imperio Otomano es que se pierde este poder imperial que decide. ¿Se queda esa región de Palestina como en el aire o? Es decir, la región de Líbano, de Siria, la región del mismo Irak, la región de lo que es Palestina, Jordania, todas estas regiones, al fragmentarse, estos imperios quedan en manos de los franceses o de los británicos. Ujú. Entonces ellos hacen y disponen a conveniencia, ¿no? Es el clásico colonialismo europeo, ¿no? Ellos se apoderan de las poblaciones, de las regiones, y luego hacen en un mapa líneas donde ellos dicen que es un país y que no es un país. Es decir, Sí, el terrible. nacionalismo europeo está configurando las naciones dentro de Europa, pero al mismo tiempo el colonialismo europeo está haciendo antojadizamente naciones fuera de Europa, que no corresponden a los mismos criterios que ellos están utilizando para conformar sus propias naciones. Mientras los alemanes, franceses, españoles y demás están tratando de hacer una unidad y imponerla a través de su Estado, por eso un autor justamente judío, historiador, Eric Hobsbawm, dice que las naciones crean identidad, inventan tradiciones, está diciendo el Estado impone una serie de normativas, una serie de identidades que crean esta nueva identidad nacional. Eso está pasando en Europa, pero fuera de Europa no. Fuera de Europa todavía están en el colonialismo. Entonces, hay, por ejemplo, países como lo es Líbano, donde viven cristianos, musulmanes chiitas, musulmanes sunitas, drusos y demás, poblaciones muy diversas. Luego tenemos Siria, donde gobierna, o por lo menos hasta hace poco gobernaba una minoría chiita en un país de mayoría sunita, ¿verdad? Entonces tenemos una combinación de elementos muy disímiles. Lo mismo pasa en África, ¿no? Donde tenemos poblaciones que fueron simplemente las líneas divisorias de los poderes coloniales, que Mm. luego, al independizarse, crean un país, pero que muchas veces este país ni siquiera tiene una lengua unitaria. Y esa Europa de ese momento, ¿qué papel juega en la aparición del sionismo? Justamente era a lo que quería llegar, exactamente, qué excelente pregunta, porque justamente es esta idea colonialista lo que también llega con estos sionistas a Palestina. Es decir, Palestina es la representación en el siglo XX y XXI del colonialismo europeo del siglo XIX y principios del siglo XX. Vos ves que la forma en la que hacen los asentamientos, la forma en la que dominan a las poblaciones, la forma en la que dividen sus barrios, sus comunidades, es la forma en la que los europeos dividieron el mundo también. Es decir, el sionismo surge, como ya les mencioné, como una forma de identidad judía, reclamando su autonomía, y por autonomía era tener un Estado, pero para tener Estado tengo que tener territorio. El problema es que el territorio tenía gente antes de eso. Mm. Ahí viene la declaración de Balfour, cuando se rompe el Imperio Otomano, vienen los británicos que tienen todo eso y dicen, bueno, esto se los prometo a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos están buscando el apoyo, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña, están buscando el apoyo de las comunidades judías, especialmente de las más adineradas, para sus propias causas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que la declaración de Balfour la hace Balfour, que en ese momento es, si no me equivoco, el ministro de Relaciones Exteriores del Imperio Británico, de Gran Bretaña, que es una promesa al barón de Rothschild. Eso te iba a decir, ¿qué tienen que ver los Rothschild con esto? Es la promesa del ministro de Relaciones Exteriores a una de las familias de mayor caudal económico que existe y además que son banqueros. Entonces, no es casual, lo que le está diciendo es, yo le prometo la tierra de Palestina a cambio de su apoyo financiero, apoyo, ellos controlan periódicos, controlan medios ya para ese periodo. Entonces, básicamente lo que le está diciendo es, esté de mi lado y yo le prometo que yo le voy a dar una tierra que está ahorita en mis manos, cuando cayó el Imperio Otomano. Y es verdad que ellos se hacen dueños de muchos bancos centrales del mundo y hasta nuestros días son de la gente más rica del mundo. Sí, esto surge en el medievo porque los católicos tenían una prohibición de prestar dinero. Básicamente a los judíos se les deja el trabajo de ser quienes prestan el dinero. Entonces ellos, claro, amasan grandes fortunas. Antes de que existieran, por ejemplo, ya los bancos católicos propiamente, como se le conocerá, luego podemos hacer una explicación de esto, es muy interesante, lo que se nos conoce como el tratado tripartito.
La Iglesia Católica luego dice, bueno, yo creo que nosotros también podemos incursionar, digamos, haciendo maniobras legales al mundo financiero, y es donde, pues, ya la Iglesia Católica empieza a tener sus propios banqueros, ¿verdad? Como los Medici, pero ya existían, ya se le había dado mucho poder a los banqueros judíos. Entonces, los Rothschild es una de las familias más importantes y más adineradas que controlan bancos centrales y el sistema financiero europeo, justamente por esta prohibición que existía de que los cristianos se prestaran con usura, con intereses entre cristianos. Entonces, hasta nuestros días, ellos han acumulado una cantidad de bancos y controlan una cantidad de bancos que prácticamente tienen el poder del control financiero de todo el mundo. Los que tienen la capacidad de imprimir dinero, los bancos centrales. Ahí están los Rothschild, Declaración de Balfour 1917, en la cual se legitima internacionalmente el proyecto sionista. Y también quería preguntarte, ¿cómo se hace para que el pueblo judío y el movimiento sionista terminen sintiéndose pues dueños de una tierra que nunca les ha pertenecido? ¿Qué impacto tuvo todo esto en la población judía y cuál fue la reacción internacional ante eso? Esto es muy interesante porque de la Declaración de Balfour del 17 a la creación del Estado de Israel 1948, hay no solo el periodo de entreguerras, el final de la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras y luego la Segunda Guerra Mundial. Entonces uno dirá, bueno, pero ¿cómo es que la Declaración de Balfour tiene que ver con la creación del Estado de Israel si ocurre un montón de años antes? El tema es que la Declaración de Balfour le da este apoyo, digamos, por parte de una potencia imperial al sionismo. Entonces es donde empiezan a surgir empoderadas algunas organizaciones terroristas, militares o paramilitares en la región de Palestina, que van a tener mucho importante. Por ejemplo, la más grande y la principal surge en 1920, se llama la Haganá. La Haganá es la base de lo que hoy es el Estado de Israel y es una organización terrorista. Y ojo, lo que se ocupan es de hacer atentados en contra de las poblaciones árabes y de la ocupación británica. Es decir, a los mismos británicos les empezaron a hacer atentados. Y aquí surgen algunas de las figuras más prominentes del Estado de Israel. Ben Gurión, no sé si le suena, ¿no? Sí. Él fue el líder de Haganá y luego fue primer ministro y el arquitecto del Estado de Israel, quien crea la institucionalidad del Estado de Israel. Tenemos a Yigael Yadin, él también fue jefe de operaciones de Haganá y luego jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, fuerzas de ataque ahora. Luego Moshe Dayan también fue comandante de Haganá y fue ministro de Defensa y de Relaciones Exteriores. Palmash era la fuerza élite de Haganá y de dónde tenemos, de dónde surgen, digamos, justamente las fuerzas de élite del ejército de Israel hoy, de esta sección de la Haganá. Dirigentes, Yitzhak Rabin, luego fue primer ministro también. Yigal Alon fue viceprimer ministro. Es decir, estamos viendo que literalmente el Estado de Israel nace de organizaciones que en su momento fueron terroristas. Otra organización, Irgun, una organización también revisionista, sionista, nace en 1931, fue quien comete los atentados contra el Hotel Rey David en 1946. Y algunas figuras son, por ejemplo, Menachem Begin, también fue primer ministro y premio Nobel de la Paz, interesante, como líder de una organización terrorista. Se convierte en primer ministro y se convierte en premio Nobel de la Paz cuando fue uno de los más destacados en lo que son las ocupaciones de los territorios palestinos a través de la fuerza militar. Esther Weizmann, muy famoso Weizmann, fue también presidente de Israel. Luego tenemos otra organización que se funda en el 40, Lehi, que también era una organización terrorista, condenada como terrorista por el Reino Unido, Estados Unidos, la ONU, etcétera. Donde tenemos, por ejemplo, figuras prominentes como Yitzhak Shamir, que también fue primer ministro. Y por ahí tenemos algunas otras organizaciones que no necesariamente eran militares, sino políticas, pero tenían también, digamos, peso, digamos, como brazos militares. Entonces, aquí lo que podemos ver es que es la Declaración de Balfour lo que le da este apoyo, ¿no? A que se empiecen a gestar algunas organizaciones militares que luego van a ser la base del Estado de Israel cuando se cree oficialmente en 1948. Por eso, cuando Israel condena digamos, a los palestinos por defenderse y les dice ustedes son terroristas, ¿verdad? Y habla de las milicias palestinas, más allá de lo que nosotros entendamos por lo que es Hamas o la Organización de Liberación Palestina, la OLP,
¿verdad? O las defensas palestinas en la primera intifada, además, digamos, independientemente de la organización de la que estemos hablando, la defensa militar o digamos, el uso de la fuerza para defender sus poblaciones, se les acusa de terrorismo, ¿no? Pero luego no nos cuentan que el mismo Estado de Israel nace de organizaciones terroristas que luego cometen actos desde el principio, desde los 30 o de los 20 incluso, en contra de poblaciones cristianas, musulmanas y de los mismos británicos que están en Palestina. Bueno, increíble esta información. Yo creo que es oro, gente. Sacan segmentos de estos videos, córtenlos, mándenlos ustedes que saben usar redes sociales, porque yo no. Porque esta información debería ser viral. El nacimiento del Estado de Israel, estas raíces del sionismo a partir de organizaciones terroristas que hasta nuestros días nos llega, y están ustedes ante la mejor demostración de el espíritu de este sionismo, que es este genocidio en Palestina. Estos días de Navidad, de Año Nuevo, que nos toque el corazón saber que en esa tierra santa para tantos millones de personas está sucediendo un genocidio. Pero bueno, cuéntame, Daniel, porque aquí me están preguntando ya cosas que la gente se está de verdad que enterando, porque no es fácil con la complejidad del asunto enterarse, pero tú tienes esa particularidad de transmitirlo también. ¿Cómo evolucionó el sionismo después del Holocausto? Pero antes de que me contestes eso, dime, ¿por qué sucede el Holocausto? ¿Por qué los alemanes, el nazismo termina matando a millones de judíos de esa manera? ¿Por qué ese odio? Es justamente la necesidad de expulsar al que no pertenece a mi nación basada en la etnia, ¿no? O sea, los nazis y el nazismo y el sionismo tienen esa característica en común. Podemos hablar de que hay diferentes variaciones de sionismo. Algunos ya mezclan digamos, cuando te mencionaba antes, el Estado como el que me da la herramienta para alcanzar el fin, que es una comunidad étnica. No la puedo alcanzar sin un Estado. Bueno, algunos dicen que no, que el Estado no es el fin, es el medio. ¿Para qué? Para poder acceder al Mesías. Entonces ahí empezamos a mezclar nacionalismo etno-religioso. Ya empezamos a meter tintes. Algunos son más laicos, donde dice, bueno, más allá de la religión judía, yo lo que tengo es la identidad judía. Luego habrá algunos tipos de sionismos diferentes, pero en general estos sionismos todos se articulan a través del componente étnico. Pero te digo una cosa, esa palabra que acabas de decir tú da miedo. Nacionalismo etnorreligioso. Etiqueta sobre etiqueta sobre etiqueta. Y lo que has dicho antes, que el sionismo y el nazismo se parecen en eso, en intentar diferenciar al otro, me parece la clave de todo esto. Me parece la clave de los problemas. Esa es como la madre de todos los problemas aquí. Pero no solo diferenciarlo. Que el humano parezca diferente, ponerle etiquetas, convertirlo en enemigo. No, es que no solo diferenciarlo, Pablo, es impedir que pertenezca al mismo territorio donde yo estoy tratando de crear mi proyecto nacional, ya sea expulsándolo o ya sea exterminándolo, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos, y nosotros vemos que Israel está haciendo exactamente las dos con los palestinos. Los mata o los empuja a que se vayan. Y les dicen, ¿verdad? Su excusa para decir que no están cometiendo genocidio es decir, nosotros les damos la oportunidad de irse. Claro, los expulsan a través de las bombas, ¿no? Entonces, al final están haciendo ambas, están matándolos y están tratando de expulsarlos, porque su intención es que no exista palestino dentro del territorio de Israel, lo mismo que querían hacer los nazis. O se van o los echo. O se van o pues les comete un genocidio. Ahora, como decía antes, no es solo contra los judíos. Los alemanes están tratando de exterminar muchas poblaciones. Los gitanos, por ejemplo. Poco se habla de que muchos gitanos fueron metidos en los campos de concentración. Muchas veces ni siquiera llegaban estas poblaciones a los campos de concentración, y eso es algo que es importante decir. No todos los asesinados en el genocidio, digamos, en lo que se llama el holocausto. El holocausto habla específicamente de los judíos, pero en general el genocidio o los genocidios que se cometieron en Alemania, no todos los asesinados llegaban a los campos de concentración. Es muy importante. O sea, que los mataban antes. Claro, se morían antes. Ahí también estaban los homosexuales y otras minorías, ¿no? Muchas minorías, porque también tenía componentes morales, entonces a los homosexuales también y los discapacitados no cumplían con estas características, pero son características muy propias del nazismo.
Por ejemplo, el fascismo italiano inicialmente no tenía corte racista. Muchos judíos prominentes de Italia eran miembros del partido fascista de Mussolini, hasta que Alemania los obliga a cometer crímenes en contra de los mismos financistas y los mismos miembros judíos del partido. Entonces tenemos diferentes composiciones. Por supuesto, hay diferenciaciones entre el nazismo y el sionismo, pero digamos su origen es el mismo. Por eso es que nosotros vemos que hay similitudes en justamente eso, en querer exterminar al que es diferente, primero ponerle una etiqueta y luego decir usted no pertenece a mi territorio, entonces voy a expulsarlo, ¿no? Entonces ahí es donde palestinos cristianos se ven totalmente hostigados para hacer sus procesiones, les bombardean sus iglesias, la comunidad ortodoxa de Jerusalén, sus cuentas de banco fueron cerradas, y justamente para las procesiones de Semana Santa, si no me equivoco, fue la Iglesia Católica la que tuvo que poner de sus fondos para ayudar a las comunidades ortodoxas a celebrar sus actividades porque tenían clausuradas sus cuentas. Entonces, este tipo de hostigamientos ya vemos que no es únicamente en contra de los palestinos musulmanes que están afiliados a Hamas en la zona de Gaza, es en Cisjordania, es en Jerusalén, es en las diferentes regiones que no pertenecen necesariamente a los mandatos palestinos, porque los palestinos estaban en todo el territorio, no solo en Cisjordania, no solo en Gaza. Entonces, el llegar y ocupar sus barrios y expulsarlos y asignarlos en otras regiones de Cisjordania donde originalmente no vivían ahí, eso es una forma de exterminar su cultura, de exterminar sus identidades, sus raíces, etc. Profesor Daniel Trejos, te levanto la mano porque me pregunta tu tocayo, que sigue nuestro programa en este momento. Entonces, nos quedamos en la declaración de Balfour, legitiman esta vaina, dicen después de la Segunda Guerra Mundial ustedes se pueden ir para allá, se van a Palestina. ¿Cómo sucede esa legitimación? ¿Cómo el mundo entero acepta esa imposición? ¿Por qué la comunidad internacional no previó ese desastre que iba a ser meter a la fuerza una cultura, un pueblo, así haya sido víctima de un genocidio en el territorio de otro pueblo? En ese momento lo que pasa es que tenemos estos imperios, ¿no? Tenemos la Guerra Fría, tenemos, bueno, iniciando, digamos, ¿no? La Guerra Fría ya había terminado en 1945, termina la Segunda Guerra Mundial, estamos en el 48, ya existen choques entre la Unión Soviética, Gran Bretaña, Estados Unidos, entonces todos están buscando diferentes regiones de influencia, diferentes aliados. Entonces, el hecho de alguna manera congraciarse con la población judía que acaba de sufrir un genocidio, dándoles un estado y dándole poder a los sionistas que ya estaban en Palestina, ojo eso, ¿verdad? No es que los sionistas están en Europa o Estados Unidos, es que ya están organizándose, ya están con sus organizaciones militares y paramilitares y terroristas dentro de Palestina. Entonces decirles, bueno, yo les ofrezco un Estado, ¿a cambio de qué? A cambio de que usted sea una forma de apoyo en esta región, ¿no? Esta región que se está reconfigurando, y lo que necesito es controlar recursos, controlar salida del Mediterráneo, controlar, por ejemplo, Egipto está controlado porque ellos tienen acceso al canal de Suez. Entonces realmente lo que estamos es poniendo un Estado que pueda controlar un Estado títere. ¿Qué es lo que sucede? Que al final el Estado títere terminó controlándolos a ellos en muchos sentidos, ¿verdad? Pero no es que no hubo protestas, de hecho hubo muchísimas protestas por las mismas poblaciones árabes, y la prueba de eso es que tenemos diferentes guerras, digamos, desde el 48 hasta el día de hoy con los diferentes vecinos, vecinos que no aceptan la creación del Estado de Israel. Ellos lo que dicen es, los judíos han vivido en paz con los musulmanes durante 1500 años, no hemos tenido problemas, pero ahora ustedes están generando un problema. Ahora ustedes nos están imponiendo un estado en donde previamente no existía y donde hay poblaciones que están viéndose afectadas por la violencia desde hace muchas décadas, ¿no? Entonces, al final, quienes se imponen son los estados fuertes. Recordemos que toda esta región está apenas empezando a descolonizarse, estamos en el periodo de descolonización del mundo. Se están creando algunos estados, Siria se está creando, Líbano se está creando, todos estos estados están apenas naciendo. Entonces no pueden protestar mucho, ¿verdad? No tienen fuerza para protestar. Y quienes están creando es, digamos, la ONU, ¿no? Las Naciones Unidas, sí. Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, ellos, los poderes imperiales, los poderes coloniales están imponiendo su voluntad, y al mismo tiempo están imponiendo su voluntad a los diferentes
a las diferentes regiones que también están creando de la nada. Entonces, por eso es que no existe mucha protesta en este momento, porque quien podría protestar son territorios colonizados hasta este momento. Oye, me preguntan aquí que tú qué le dirías a esa gente que dice que los sionistas dicen que ese territorio de Palestina les pertenece porque desde hace miles de años ellos están allí. Claro, es justamente la noción donde entramos en la mezcla entre sionismo, ¿verdad? Y religión y judaísmo, ¿no? Es propiamente la identidad política o, digamos, la ideología política de un judaísmo europeo, pero ya cuando empezamos a hablar de esta mezcla, inicialmente ni siquiera Herzl habla de una reivindicación de miles de años. De hecho, él propone regiones que no tienen absolutamente nada que ver con el origen del pueblo hebreo. Él propone la Patagonia en Argentina, que hoy estamos viendo también judíos muy prominentes con mucho dinero comprar muchas hectáreas en la Patagonia. Ojo ahí a los hermanos argentinos. El genocidio habría sido en Argentina, entonces. ¿Perdón? El genocidio no habrían sido los palestinos, sino los argentinos. Probablemente si se hubiera creado ahí tendríamos conflictos, digamos, con estos países. También se propone, digamos, si no me equivoco, Mozambique o algún país de África, no recuerdo exactamente cuál era, se propone una región en Asia también. Es decir, Herzl dice, no importa dónde, lo que necesito es un territorio para crear mi estado. Eso es básicamente lo que está diciendo. Pero luego dice, bueno, si me dan Jerusalén, si me dan Palestina, mejor, ¿no? Por eso es que le dan Palestina. Pero él dice, bueno, independientemente, si no me dan esta región, cualquier otra me sirve. El problema es cuando viene la mezcla ya ahora sí con los conceptos religiosos, ¿no? Del pueblo judío, del pueblo elegido de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos cristianos, principalmente protestantes, apoyan la idea del pueblo elegido, ¿no? Es decir, son interpretaciones antojadizas de la Biblia. Entonces, al final, quienes apoyan son, muchos cristianos apoyan esta narrativa, ¿no? del Estado de Israel, que ellos pertenecen ahí desde hace 3.000 años o más. Genéticamente, los palestinos son las poblaciones más cercanas, incluso ni siquiera los palestinos musulmanes, son los palestinos cristianos quienes tienen mayores similitudes con los pueblos cananeos de esa región. Pero Daniel, una pregunta. Explícame cómo así que 600 millones de cristianos evangélicos en el mundo dicen que Israel es el pueblo prometido, pero a su vez están esperando que el judaísmo pues caiga en cuenta que el Mesías es el suyo y que al final pues entonces se van a dar cuenta. Y mientras tanto, pues hacen como la vista gorda muchos de ellos al genocidio palestino. Yo no entiendo eso. Explícame eso porque a mí me parece sorprendente. Eso al final tiene mucho más que ver con la tradición. Nosotros sabemos que, bueno, es tal vez no tan difundido, pero se sabe que muchos, digamos, figuras prominentes digamos, de la comunidad judía estadounidense ayudaron a financiar iglesias evangélicas en Estados Unidos, propiamente de lo que se conoce como el pentecostalismo. Para explicar un poco, el pentecostalismo surge, si no me equivoco, es una decisión de la iglesia metodista, que es una escisión de la iglesia anglicana al mismo tiempo. Entonces es una decisión de una escisión. Y muchas de esas iglesias fueron financiadas justamente por figuras prominentes del judaísmo, justamente para procurar un apoyo entre poblaciones cristianas, porque históricamente la iglesia católica ha sido el enemigo número uno del sionismo, ¿no? Oye, en Brasil fueron claves con Bolsonaro, por ejemplo. En Brasil, en Guatemala, en muchos países, digamos, de Hispanoamérica que tienen mayoría protestante, han sido claves para el apoyo al Estado de Israel, y justamente es lo que buscan, ¿no? Apoyos entre poblaciones que no necesariamente son, por supuesto, las poblaciones judías. Ellos están buscando apoyos dentro de los estados occidentales, digamos, y el apoyo lo encuentran en poblaciones protestantes. Ahora, ¿cómo concilian algunos protestantes? Bueno, hay algunos elementos que van quedando a través de cada una de las decisiones. Por ejemplo, digamos, la autoridad del Papa se rompe con los anglicanos. Luego, la tradición litúrgica se rompe con los metodistas. Luego, tenemos que los protestantes
defienden una cuestión que se llama la sola escritura, es decir, ellos ya la tradición teológica y la interpretación teológica, la tradición litúrgica, ya no forman parte de la interpretación bíblica, sino que ellos acceden al principio de que la Biblia es toda la autoridad que necesito. Entonces, la Biblia básicamente puede justificar mucho dependiendo de cómo yo la interprete. De ahí es que ellos dicen que es el pueblo elegido de Dios, independientemente de si aceptan el Mesías o no. O sea, es como decir, ya lo dijo y ya es, ¿no? Tenaz. Hermano, ¿y cómo se entiende que Partido Republicano y Partido Demócrata son ambos pro Israel 100%, ambos calladitos ante el genocidio, apoyo absoluto al sionismo? ¿Cómo se entiende eso? O sea, ¿cómo consigue el sionismo conquistar el imperio norteamericano? Hay una cuestión que se llama en Estados Unidos la AIPAC, que eso es una forma de asociación, digamos, de relaciones Israel-Estados Unidos. Y son quienes financian, no me acuerdo ahorita el dato, pero es cercano al 90% de los candidatos en todas las estructuras electorales de Estados Unidos, desde los candidatos a alcalde. ¿El lobby sionista financia el 90% ya sean republicanos o demócratas? Ya sean republicanos o demócratas. Sí, de hecho, justamente en las elecciones donde estaba candidato o precandidato para el Partido Demócrata, Bernie Sanders, en contra de Hillary Clinton, le hicieron la pregunta. Cuando se hizo la cena de recaudación de la AIPAC, digamos, en Estados Unidos, prácticamente todos los candidatos o quienes tengan interés en quedar o ser apoyados van a esa cena de recaudación, y el único que no fue Bernie Sanders. Y le preguntaron que por qué él no fue. Y dice, bueno, es que yo ya soy judío. A mí no me van a cancelar, digamos, porque yo ya soy judío. Algo así fue lo que dijo, dando a entender que son los otros los que tienen que ir, no yo. Sí, yo me acuerdo de un discurso de Bernie Sanders que por ahí hubo una manifestante que sacó la bandera palestina y él siguió dando el discurso como si nada, y la gente empezó a increparlo y terminó muy mal porque ahí se vio clarísimamente su silencio, ¿no? Ese personaje que posa de una manera, pero luego ante el poder del sionismo, pues no tiene el valor que debe tener. ¿Cómo haces tú? Sinceramente, pregunta de curiosidad mía. ¿Cómo haces tú que lees en el tiempo? Yo creo que como los geólogos leen las montañas como libros abiertos, los historiadores leen todas estas, no sé, contradicciones que nosotros, los que no sabemos tanto de historia, pues nos encontramos todos los días. ¿Cómo haces tú para interpretar, por ejemplo, las noticias del día a día? Para ver, por ejemplo, cómo la Unión Europea, hágame el favor, la Unión Europea al completo doblegado ante la OTAN, ante el fascista sionista de Donald Trump, y prácticamente en silencio lo que son los gobiernos ante el genocidio palestino cuando las poblaciones están en la calle protestando. Claro, el tema es que la Unión Europea no es digamos, un Estado. La Unión Europea prácticamente vendió digamos, su identidad a los países como una forma de destino. Es decir, Europa como lugar de destino común y no como lugar político, geográfico e histórico. Básicamente todos los europeos tenemos que estar unidos porque somos Europa, ¿verdad? Lo cual no es necesariamente cierto, ¿no? Europa nunca ha estado unida y no hay razón por la que debería estarlo, digamos, más allá de su cercanía geográfica. Europa nunca ha sido una unidad, entonces ellos quisieron vender a la Unión Europea como una forma de protoestado europeo para pues evitar futuras guerras entre europeos y poder ser alguien en un mundo que ya se estaba ya se había decolonizado, es decir, ya habían perdido la hegemonía en el resto del mundo, ya habían surgido potencias como la Unión Soviética, China, Estados Unidos, ya las naciones africanas se habían decolonizado, aunque seguían bajo la bota colonial de las diferentes potencias, a pesar de que ya eran, entre comillas, independientes. Entonces surge la Unión Europea como una forma de decir, bueno, tenemos que recuperar nuestra potencia frente a potencias más grandes como Estados Unidos, pero realmente nunca lo recuperan. Siguen dependiendo totalmente de la defensa. Digamos, la OTAN depende 100% de los Estados Unidos. Entonces, ellos un poco se doblegan porque las diferentes estructuras que crearon la Unión Europea, ya sean económicas o su dependencia militar de la OTAN, dependen directamente de Estados Unidos. Entonces ellos no pueden salirse, digamos,
de la línea ya previamente estipulada, porque en el momento que ellos se salen, pues ya les jalan la correa, ¿no? Es decir, la OTAN es básicamente una camisa de fuerza para las naciones europeas, para los países Total. europeos. Pues esto es un España, por ejemplo, protectorado. fue totalmente desindustrializada. España depende muchísimo del turismo, que es un sector muy vulnerable ante cualquier crisis. Digamos, yo si estoy viviendo una crisis, lo primero que hago es dejar de viajar. Claro. Entonces, España está totalmente sometida por la Unión Europea, Italia también, no tienen control sobre su propia moneda porque al final dependen del Banco Central Europeo. Entonces, eso podría explicar un poco por qué justamente cuando ellos se tratan de salir o tratan de oponerse a ciertas políticas, nos vuelven a traer abajo y decir, no, usted hace caso y usted hace lo que yo le digo porque aquí usted no se manda solo, básicamente. La Unión Europea es un proyecto que para mí les quitó más soberanía de la que les dio. Pero además se ve una cosa muy triste y es que, por ejemplo, los gringos les vuelan el Nord Stream 2, cortan el gas barato de Rusia, que va principalmente a través de Alemania a Europa, y resulta que no pasa nada, hermano. Seguimos aquí con la OTAN, seguimos mandando los arsenales a Ucrania para que masacren a los jóvenes ucranianos y le seguimos doblando la rodilla a Washington. Eso, cuando lo ve uno, dice, no, pero ¿cómo es posible que supuestamente en el continente donde tendríamos que estar hablando de cultura, de paz, de una serie de garantías, donde hay un estado de bienestar, se permita eso, que las sociedades sean tan pasivas o que nos hayan tenido o nos tengan tan adormilados para que la gente no se mueva? ¿Tú cómo ves eso desde tu punto de vista de historiador? Justamente los procesos que comienzan a destruir, digamos, algunas estructuras mucho más combativas, como serían algunos sindicatos o algunas organizaciones, se vienen gestando desde hace muchísimo tiempo. Los mismos estados del bienestar surgen para evitar que la gente se organice para reclamar más, ¿no? La gente cuando se organizaba en los grandes sindicatos, en los grandes bloques obreros para exigir mejor sistema de salud, pues mejor el Estado se lo da antes de que me lo reclame. Entonces un poco van apagando este ímpetu, luego van por supuesto infiltrando. Es un trabajo de inteligencia que ha sucedido en todo el mundo, ¿no? Infiltrar los sindicatos, infiltrar organizaciones obreras, más allá de su identificación ideológica, ¿no? Para el Estado es muy importante que la gente solo se organice bajo los lineamientos del Estado. Entonces un poco el orden del que presume Europa es justamente este orden el que lo tiene amarrado, ¿no? Por eso es que nosotros ya no vemos a la gente protestando o las protestas que hay son protestas muy pacíficas porque lo que se llama como un control de hegemonía, ¿no? El sistema educativo ha creado generaciones de generaciones que ya pues han perdido esa forma organizativa, el mismo control del Estado, el control de las fuerzas policiales, el control de todos los aparatos de coerción del Estado han funcionado muy bien y Europa es el ejemplo perfecto de eso. Para mí es impensable ver que en Europa se gesten realmente cambios políticos sustanciosos más allá del sistema de partidos, ¿no? Que es una forma de pseudodemocracia, donde al final son los partidos que existen, ellos escogen sus candidatos y luego le dan a la gente a escoger. Entonces, Sí. para mí juega un papel muy importante justamente este proceso de, por decirlo así, de institucionalización, es que suena extraño decirlo, institucionalización de las instituciones, ¿no? Las Sí. instituciones ya tienen un arraigo dentro del Estado, dentro de la estructura del Estado, y es muy difícil salirse de la propia estructura que ya está determinada. Pero eso es un juego de engaño total, ¿no? Esa ilusión que nos han creado de democracia. Fíjate, nosotros, yo cuando estoy a veces en esas protestas aquí en Madrid a favor de Palestina y está uno rodeado ahí de decenas de miles de personas, a veces cientos de miles de personas, las banderas palestinas, la emoción, los tambores, los gritos, la reivindicación, siente uno como que, bueno, hay esperanza, podemos hacer algo. Y viene un desgraciado por detrás y dice, no, aquí se sigue negociando con Israel, seguimos mandando y seguimos vendiendo y comprando armas de ellos, no pasa nada. O sea, como que hemos pasado la irrelevancia totalmente de los pueblos del mundo. ¿Qué esperanza ves tú? Y no sé si en la historia haya cifras o haya algún tipo de ciencia exacta de qué se necesita para que haya realmente una revolución de las conciencias. No, yo creo que no existen fórmulas y yo creo que el error sería justamente pensar en eso. Yo creo que justamente por poner un ejemplo, el marxismo occidental
falló y pecó en seguir la línea de Moscú tan al pie de la letra, porque dejaron de leer las realidades propias de sus países para, digamos, seguir una línea muy estructurada que no necesariamente iba a servir. Otro ejemplo podría ser la Revolución Cubana. Muchos quisieron copiar el modelo de Revolución Cubana, que fue muy particular para Cuba y que fuera de Cuba muy difícilmente iba a funcionar. Y ahí vemos muchos fracasos de algunos proyectos revolucionarios que terminaron en la absoluta nada, ¿no? Yo creo que no existen fórmulas, sino lo que habría que llamar es a la gente a que estudie verdaderamente y concienzudamente la realidad política, social y cultural de su país y que busquen organizarse a través de... Yo creo que ya el sistema de partidos está muy agotado. Yo creo que la gente debería saber leer el periodo en el que estamos. Ya pasamos un periodo de formación de partidos. Ya los partidos claramente lo que hacen es meterse en el juego electoral, y en el juego electoral digamos, la burguesía sabe jugar muy bien, tiene los recursos, tiene las estrategias, y al final lo que hace es o te mete de lleno en el juego electoral y ahí te gana, o te domestica. Entonces, yo creo que al final lo que tenemos que hacer es buscar las formas propias de cada una de nuestras culturas. Yo creo que los hispanoamericanos tenemos culturas muy similares, y me parece que bloques, digamos, de organizaciones no electorales podrían ser una forma de organización muy válida en donde el electorado, entre comillas, pueda tener una voz más allá de la participación electoral, y si puede imponer candidatos, pues sería mejor, pero sí, yo creo que ya el periodo de copiar y no crear ya pasó, y justamente estamos en ese momento, ¿no? Como dice a veces el filósofo Zizek, a veces es momento, esta frase, ¿no? De no pienses, actúa. Él dice, al contrario, estamos en el momento de no actúe, piense, piense lo que está haciendo, piense, analice su cultura, analice la realidad de su país, y una vez que usted ya haya entendido, estudiado bien lo que está sucediendo y cómo usted puede articularse, entonces a ver si empiece a articular, porque a veces por actuar sobre una mala estrategia, damos un paso adelante para dar dos atrás. Dos atrás. Al final estamos retrocediendo. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es volver a articularnos, pero pensar en cómo articularnos. Total. Qué defensa tan hermosa has hecho del pensamiento crítico en ese último párrafo. De hecho, tengo aquí a tu tocayo, Daniel, que creo que es de Enrapi, que trabaja repartidos. Me dice que se ha sentado ahí a escuchar el resto de la charla porque no se lo quiero perder. Creo que trabaja en Rappi, no sé qué. Bueno, y me dice que no te deje ir sin hacerte una pregunta. Que ¿por qué hablas como los bogotanos? ¿Qué pasa? Que si Costa Rica está más adelantado que Colombia, que si es verdad que no tiene ejército, y que qué piensas de los colombianos. Es muy interesante porque yo he viajado a otros países y siempre me preguntan, incluso colombianos, me dicen que de qué parte de Bogotá soy. Sí. Es muy interesante porque en el Valle Central de Costa Rica hablamos, a excepción de la R, que la tenemos muy similar a lo que sería el norte, ¿verdad? Sí, el norte de Argentina en términos generales, las zonas de Jujuy, ¿verdad? Esas zonas que tienen esta R muy particular, o algunas zonas del Alto de Bolivia. Nosotros la tenemos también, pero sí hablamos muy parecido a los colombianos. Yo no sé cuál será la particularidad, pero es algo que me han dicho mucha gente. No, los colombianos yo los aprecio muchísimo. Aquí siempre hubo mucha migración de colombianos a Costa Rica en los años 90, finales de los 80, principios de los 90. Bueno, ustedes saben la situación que estaba viviendo Colombia en esos años. Muchos se vinieron para acá, y bueno, aquí hay una comunidad de colombianos enorme, y aquí siempre han sido bienvenidos. Tenemos muchas palabras, no se pueden decir, pero hay muchas malas palabras que nosotros adoptamos de ustedes, ¿verdad? El hijo, el mal, esas palabras nosotros las decimos, son parte ya del vocabulario de todos los días de acá, y un poco vienen dadas de los colombianos. No, pero eso le da potencia al lenguaje, ¿no? Claro. Entonces, las novelas colombianas se han visto aquí siempre, ¿verdad? Que lo de la guerra, que te pregunto que si es verdad que en Costa Rica no hay ejército, que si no piensan ustedes que nosotros somos muy peleones con tanto problema en Colombia. Es cierto, en Costa Rica no existe ejército, en Panamá tampoco. Somos justamente dos países vecinos que
que nos llevamos muy bien. A nosotros nos separa de Colombia, Panamá, y Panamá y Costa Rica no tienen ejército. La razón de que nosotros no tengamos ejército es porque en el periodo del 1948 se da una guerra civil en Costa Rica, toma el poder una figura política muy importante, José Figueres Ferrer, y él vio que justamente esto que te estoy diciendo, estudiar qué está pasando, él vio que en el resto de América los ejércitos servían para dar golpes de Estado. Sí. Entonces él dice, bueno, me quito el ejército y al final tengo la policía, tengo diferentes formas de defender al país, y si no acudo al TIAR, ¿no? Al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y le pido a algún país más grande que me ayude a defenderme. Igual, ¿contra quién me tendría que defender? Contra Panamá, que igual nos llevamos bien, o contra Nicaragua, que tampoco nos llevamos mal. Es decir, no había un riesgo inminente como para justificar mantener un ejército. Al final, sí hubo una invasión por parte de Somoza en el 56, Nicaragua sí nos invadió y logramos defendernos aún sin ejército. Entonces eso justificó más. ¿Cómo se defendieron sin ejército? Justamente porque todavía existía la estructura del Ejército de Liberación Nacional de Figueres, que había tomado el poder, todavía estaba su estructura, su alto mando y demás, y con las fuerzas policiales y en general con las fuerzas policiales se logró defender el país. Y con milicias populares. Entonces, eso justificó más la razón de haber mantenido el país sin ejército. Eso fue una justificante. Yo no estoy en contra de que exista o no exista ejército. El punto es para qué lo tenés, para qué lo estás utilizando. Hay muchos países que utilizan su ejército, como Israel, para asesinar inocentes, asesinar palestinos, ocupar territorios y cometer un genocidio. Y hay gente que utiliza su ejército para defender a su población. Entonces yo creo que el punto de un ejército es para qué lo estás utilizando. Colombia tiene pues una historia muy convulsa con el uso de las armas, ya sea por grupos paramilitares, grupos guerrilleros o el mismo ejército, y que cambia dependiendo de quién esté en el poder y quién esté dando órdenes o quién tenga los intereses, ¿verdad? En ese momento, muchas veces los mismos grupos guerrilleros se dividen y luego terminan enfrentados entre sí también. Entonces, por ahí yo lo que opino es que pues hace falta un trabajo muy fuerte, no solo en Colombia, en general en el mundo, ¿no? De para qué quiero las armas, ¿no? Simplemente, ¿no? Si no las estoy utilizando para nada, ¿harán falta o no harán falta? Porque al final siempre habrá gente con armas. El problema es, como hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Ante los malos que usan la violencia, necesitamos buenos que sean más hábiles en violencia. Eso al final podría ser un arma de doble filo, pero yo creo que a veces es necesario tener un ejército cuando tenés enemigos fuertes dentro del mismo estado o fuera de él. Por eso es que yo no condeno la defensa de Palestina, a los palestinos que toman las armas en contra de Israel. Yo no los voy a condenar. Por allá podría tal vez a través de radicalismo islámico como lo es Hamas, uno podría decir, bueno, tal vez no es la mejor opción, pero es la única que tienen. Más allá, ¿por qué? Porque Israel, y eso es algo que se me olvidó decir, Israel es fundamental para la creación de Hamas. Claro. Israel ayuda a crear a Hamas para luchar contra la Organización de Liberación Palestina de Yasser Arafat. Sí, eso es una realidad que se olvida. Ellos envían financiamiento y armas a las mezquitas para buscar que se cree otra organización que logre hacerle frente a la OLP, crear convulsión dentro de Gaza y luego poder, como dice, en río revuelto, ganancia de pescadores. Y no solo en río revuelto, sino fíjate en el 7 de octubre, esa oportunidad que tiene Israel ahí para expandir su proyecto sionista, lanzando declaradamente un genocidio contra el pueblo palestino, permitiendo, porque lo permitió clarísimamente, ese ataque que fue indiscriminado de muchísimas horas. Es una cosa inexplicable, siendo una de las fronteras más vigiladas del mundo. ¿Cuál es esa lectura, ya para terminar, tuya de lo que desencadenó el principio de este genocidio, ese ataque del 7 de octubre? ¿Eso fue un ataque de falsa bandera o qué? No necesariamente es un ataque de falsa bandera, pero la inteligencia egipcia le había dicho el día anterior al alto mando israelí que iba a suceder. Entonces ellos sabían. Y para el ejército, un ejército de ese tamaño, que gente en paracaídas haya hecho lo que hizo, pues no tiene sentido, ¿no? Sí. Ellos retiraron a los altos mandos de la región y permitieron que se celebrara un concierto. ¿Cómo es que vos, sabiendo que va a suceder eso, no cancelas el concierto si lo sabías desde el día anterior, ¿no? Entonces, para mí no es necesariamente un ataque de falsa bandera,
pero sí se pudo haber prevenido y no quisieron hacerlo porque era la justificación perfecta para hacer un avance militar en Gaza. Y porque ellos no lo han... la misma Fuerza Aérea de Israel va al concierto y hace un ataque bastante salvaje que produce muchísimas muertes, ¿no? Claro, es muy importante porque ahora que lo mencionas, inicialmente las cifras de los israelíes muertos eran alrededor de 1.400, después bajan a los 1.200, luego a los 900, luego a los 800. Me dice, ¿por qué es que las cifras de muertos están bajando? Pero no tiene ningún sentido. Bueno, porque eran irreconocibles entre cuerpos israelíes, cuerpos de soldados, cuerpos de civiles y cuerpos de los miembros de Hamas. Tal fue el uso de fuego, tal fue la violencia y el poder de fuego que utilizó el ejército de Israel y la aviación de Israel, que ellos mismos asesinaron a sus propios soldados, a sus propios civiles, al punto en que era imposible reconocer un cuerpo de otro. Están totalmente calcinados y amalgamados en una sola masa de carbón. Y esto lo que nos dice es, o no les importan sus civiles, o sabían lo que estaban haciendo, ¿no? O intencionalmente estaban tratando de evitar que Hamas se llevara rehenes, pero igual para justificar la invasión posterior a Gaza. Bueno, Daniel, invitarte una y mil veces a este programa, estarte eternamente agradecido por todo lo que nos enseñas y sobre todo para que nuestro amigo Daniel, que ha estado aquí, tu tocayo, pendiente de todo lo que hablamos, esté tan contento que he dicho que ha aprendido muchísimo. Yo también. Muchísimas gracias, amigo. Sí, antes de retirarme, que sí quisiera hacer una aclaración que me parece muy pertinente. Cuando uno habla de sionismo, de Israel, tenemos que tener muy claro que hay judíos también antisionistas, hay judíos que se oponen por diferentes razones al Estado de Israel. El mismo Eric Hobsbawm, que yo pues mencioné, un historiador judío británico, no, o sea, él habla en contra justamente de este tipo de movimientos. No solo es judío, sino que también es británico, es decir, pertenece a dos de los participantes en la creación del Estado de Israel y él habla en contra de eso. Hay muchísimos judíos que hablan en contra de eso, ya sea por razones religiosas, porque, por ejemplo, los judíos caraítas que no siguen el Talmud y que no siguen el judaísmo rabínico de hoy, que sería la mayoría, digamos, de los judíos de hoy, por razones religiosas se oponen al Estado de Israel porque dice que la venida del Mesías va a ser quien cree el nuevo Estado de Israel, etcétera. Y hay algunos que por razones políticas o éticas se oponen. Entonces, tratemos de hacer una diferenciación, pero sí es cierto, quiero aclarar que a través del Estado de Israel y de la propaganda y del control de hegemonía y de la educación, cada vez es más difícil diferenciar entre el judaísmo y el sionismo. Es por eso que hay que denunciarlo, ¿no? Porque no podemos permitir que llegue el punto donde sean absolutamente indiferenciables y sean la misma cosa y nos veamos en un problema donde todo judío sea sionista, ¿no? Yo creo que los judíos que son antisionistas tienen que ahora alzar más la voz antes de que, digamos, el mundo empiece digamos, a ir en contra de ellos, en contra de los judíos por ser judíos. Entonces, simplemente eso, llamar a los judíos que se oponen al Estado de Israel a ser cada vez una voz más fuerte ante el sionismo internacional que cada vez tiene más fuerza. Un saludo a Daniel también. Ah, sí, por supuesto, Daniel. Daniel, que muchas gracias por estar ahí, hermano. Ahora sí puedes trabajar tranquilo. Voy a poner ahí tus redes sociales para que la gente te siga, porque es importantísimo escucharte. Muchísimas gracias, Daniel, y hasta siempre. Y como no podía ser de ninguna otra manera, escuchen esto.